Hola amigos, este es la segunda parte del relato, pero luego en otras se ponía muy feo. Una señora amiga de mi mamá que seguía, viniendo a vernos incluso después de que ya murió, me dijo que había algo muy malo que se estaba alimentando de mi miedo, y con nosotros contra mis hermanos. Tampoco nadie me hizo caso mis hermanos. Siempre pensaron que la señora estaba loca y de hecho les molestaba que viniera a vernos. Nunca entendieron por qué sigue haciéndolo si ya nadie platicaba con ella desde que murió mi mamá, tampoco porque mi mamá le apreciaba tanto y no estaba loca. Yo creo que lo que ella me dijo fue de las pocas cosas que le dieron sentido a lo que estuve viviendo en aquel entonces, y entonces pasaron los años y entonces, de verdad, sentí que se iba a salir esa noche. Te fuiste, lo interrumpió mi prima. Sí, respondió mi tío, esa noche me fui, pero supongo que nunca dejé este lugar. Realmente, nunca la dejé a ella atrás. Realmente las pesadillas me siguieron, y yo terminé. Hizo una pausa. Era evidente que estaba hablando de una de las razones por las que había terminado en las drogas. Ya es también evidente que no era un tema del que quisiera hablar con nosotros. Mi tío Lucio días después supo de esta plática y se apresuró a decirnos a todos que no hiciéramos caso. Metió Gaby, lo que tiene de genio, lo tiene de loco. Siempre lo tuvo, nunca pudimos llevarlo con algún doctor y vamos a tener que vivir con esa culpabilidad, pero no le hagan caso por favor. Él siempre estuvo lleno de cuentos. El tiempo que estuvo, metió Gaby, la verdad no nos costaba y mucho rancho nos gustaba. Siempre tiene historias por platicar, anécdotas. Era y sigue siendo la persona más interesante que conozco, y así como la primera vez, y así como llegó un día de un momento a otro, salió de la casa y no regresó, pero esta vez nos dejó algo, una nota en la casa del árbol, a la que sabía que solo subíamos sus sobrinos. La nota solo tenía 3 palabras. Ya se escapó. La siguiente ocasión a la que fuimos al rancho ya era otoño. Desde el techo de la casita del árbol se podía ver aquel viejo pozo. Cuando bajamos, lo buscamos y luego se lo enseñamos a mis tíos. Ellos nunca lo habían visto. Era confuso ver sus ojos asombrados. No entendían por qué nunca se lo habían topado en años y años viviendo ahí, pero tampoco parecen preocuparse. A fin de cuentas ser un lugar muy grande, pero me pareció, y creo que mis primos, también muy curioso el cómo se referían a ese pozo y cómo se los anunció un tío a los demás por teléfono. Encontramos el pozo de la bruja, de verdad no encontramos, y quizás por el miedo, quizás, o por la idea implantada en nuestra cabeza, pero desde ese entonces comenzamos a escuchar, en cuanto comenzaba a oscurecer, voces a lo lejos, entre los árboles, entre el bosque que rodeaba los campos siembra, una voz que parecía perderse entre los sonidos de la naturaleza. Empezamos a perder la tranquilidad. A lo mejor siempre habíamos escuchado el crujir de las ramas alrededor de nosotros cuando caminábamos entre los árboles, pero fue a partir de ese entonces que era imposible no imaginar que una bruja, que una mujer que había estado atrapada 100 años en un pozo, nos acechaba, nos vigilaba de cerca. Una de mis primas aseguró haber visto, desde la ventana de una de las recámaras, a una mujer vestida de negro que observaba a lo lejos hacia la casa. Para entre los árboles, las ramas le habían impedido verle el rostro, pero a pesar de que pudo haber sido cualquier persona, porque usaban los caminos cerca del rancho para salir del pueblo, mi prima se quiso ir. No soportó esa visión. Yo me quedé junto a mi hermano y uno de mis primos una noche ahí solos, como habíamos hecho tantas ocasiones antes. Esa noche, desde antes de que oscureciera, empezamos a escuchar una voz, muy a lo lejos, pero era clara. Era una mujer gritando. No entendíamos qué, pero a lo lejos hubiera aparecido una oración, dicho de una forma muy agresiva. Eso no era raro, como les digo, a veces llegaban hasta allá las voces del pueblo, de algunos de los ranchos, el más cercano, casi 1 kilómetro de ahí, pero no eran tardes tranquilas aquellas que vivíamos.
Así que sin pensarlo mucho, sin decirnos nada, apresuramos las tareas que teníamos. Le dimos comer a los animales y entramos a la casa. En el rancho no hay señal de televisión, pero pusimos una película en DVD. Por más que intentamos concentrarnos en ella e ignorar las voces afuera, no lo logramos, sobre todo cuando de repente la voz de aquella mujer se escuchó ya, muy cerca de la casa. No he platicado ya otras veces, y todos se lo atribuyen al nerviosismo, al miedo, a la sugestión provocada por la historia de mi tío, pero escuchamos a alguien caminar por el porche de madera que rodeaba la casa, y luego escuchamos como alguien caminaba por la pared. Se los prometo, yo tampoco lo entiendo, pero lo escuchamos, primero pasos y luego, como si alguien corriera. Arriba la foto de los abuelos se cayó, con su marco pesado y todo, así que sabemos que al menos no todo lo imaginamos, había algo de verdad en lo que habíamos escuchado aquella noche. De alguna manera logramos quedarnos dormidos, de alguna manera sobrevivimos, porque por un momento pensé que no íbamos a hacerlo. ¿Alguna vez han sentido su corazón acelerarse de tal forma que creen que va a dejar de funcionar en cualquier momento? Porque eso es lo que provoca el miedo de verdad. Y si no has sentido que estás a punto de morirte de miedo, si lo único que podías escuchar no es relativo de tu corazón retumbando en tu cabeza, no te has asustado de verdad, no te has enfrentado a una bruja. Dejamos seguir por un tiempo, y es que sí, la señora aquella, la loca, tenía razón. Era el miedo de los que sí creían en ella, lo que sea fuerte, esa presencia que había escapado del pozo. Y hubo entonces enfrentamientos fuertes con mi papá, que pensaba que era algo en contra de su familia, en contra de la vida del campo, sin creernos ni querer entender el miedo que ya aparece. Entonces nos provocaba la sola idea de ir para allá. Fue entonces que nos enteramos de lo que le ocurrió a mi tía Lucía, ya mi prima Mate, y aquí todos los que estén escuchando deben tomar en cuenta que éramos solo los primos, los jóvenes, influenciables, si quieren, los que se asustaban por las leyendas que mi tía Lucía y todos sus hermanos habían pasado toda su vida, y sin asustarse por lo que la gente contaba. Pero ella fue la que vio a la bruja. No hasta ahora, ella y mi prima son las únicas que lo han hecho. Primero esa tarde en el pueblo, cuando fueron a comprar algo de pan para la merienda, aquella señora loca, la amiga de mi abuela, le dijo que había pasado muy temprano por el camino cercano en la casa antes de que amaneciera. Tenía una señora parada en su techo, una señora de negro, no más para detalle, como si fuera una gárgola. No se le vaya a meter la casa. Mi tía no supo qué responderle, pero a fin de cuentas, intentó no hacerle caso. A todos sus hermanos decían que la señora estaba loca, pero no se lo puedo quitar de la cabeza. Mi prima también había pasado días asustada, pero le daba confianza estar con su mamá. Hasta esa noche, primero le escucharon su grito a lo lejos, y luego, como se acercó a la casa en fracción de segundos, como si hubiera volado. Dice mi prima, mi tía, sin el pensamiento en la bruja, la describiría después como a la Llorona. Hasta la fecha, así lo cuenta ella. La voz se acercó hasta que se escuchó justo arriba de la casa, y cambió de ser una voz de mujer, como de señora, a tornarse grave, sobrenatural. Luego toda la casa se sembró como si hubiera templado. Los perros comenzaron a aullar, pero no lejos, porque habían corrido para alejarse de la casa. Mi prima no dejaba de preguntarle a su mamá que qué era eso. Permitía tan solo le decía que se pusiera a rezar. Subió a cerrar todas las ventanas, y entonces dice mi tía que lo escucho, que el escucho respirar, resoplar enojada. La escucho dentro de la recámara principal, bajos de espacio, sin saber qué hacer. Cuando se volvió a escuchar ese árido ya afuera, y entonces mi prima en la ventana le dijo que se asomara con ella. Dicen las dos que vieron que algo, una mujer con los brazos abiertos, iba flotando sea la casita del árbol de mi tío, y cuando se paró en el techo, cuando dejaron de verla, se dejaron también de escuchar a esos alaridos, y los perros dejaron de odiar
Tiraron la casa del árbol, ese mismo año. Tiraron el árbol. La próxima vez que yo fui me dijeron que le había caído un rayo y que la casa se había quemado. Buscamos el pozo y ya no lo encontramos. Bueno, sí estaba, pero estaba tapado por completo, lo habían llenado de quién sabe qué, pero tenía tierra al ras. Mis dioses seguían burlando de las historias de la bruja, hasta de mi tía. Lucía un poco, pero todos habían aceptado tapar el pozo, en lugar de usarlo, y la verdad yo nunca terminé de creerles que la casita se hubiera quemado por un rayo. Los años han pasado y no hemos vuelto a saber ni una palabra de mi tío Gaby. De todo corazón espero que esté bien. Por más que hicieron aquellas cosas, al parecer no han evitado las visitas ocasionales de la bruja, por lo que es sabido de mis primos mayores y de un amigo que vive en el pueblo. Al contrario, al parecer, la leyenda ha dejado de ser solamente nuestra, solamente del rancho. Las leyendas son reales, las brujas son reales, no sobran los padres nuestros y las aves Marías cuando escuches a los perros aullarle a la nada. Amigos, denle el me gusta, compartan el video y suscríbanse.